manifestar muchas cosas es posible. La manera más fácil de manifestarlas es teniendo un proceso constante, coherente y centrado, digamos, alineado energéticamente de qué quieres y por qué lo quieres. Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches si me estás escuchando en la noche. Y bienvenidos a otro capítulo del podcast, episodio número 99. Estoy muy emocionada, sobre todo por el número 100. Tengo algo muy especial que contarles. Si me sigues por Instagram ya debes saber más del chisme. Pero bueno, si no, espérame una semanita y te cuento más. Mientras tanto, yo te saludo desde la calurosa, infernal Madrid. Bueno, Madrid no es infernal. El calor que está haciendo es infernal. Está haciendo muchísimo calor. Y si tú has visitado España, bueno, específicamente Madrid en agosto, seguramente sabes de lo que estoy hablando. Es una cosa que, yo con Daniel y los michis de verdad no sabemos cómo respirar, no sabemos, como que todos nuestros sistemas de regulación de temperatura están colapsando porque se están adaptando a este nuevo cambio. Imagínense, o sea, pasamos del invierno cruel en Alemania, en Múnich, cerquita a los Alpes, frío, luego a la parte costera de Portugal, o sea, a Lisboa, que era súper húmedo, caliente, muy húmedo, pero con mucha brisa, mucho vientecito, rico con agua, a temperaturas extremas acá en Madrid sin viento, muy poco viento, muy poco y con un calor de verdad, diría mi esposo, apabullante. Ese calor que te deja así como tiradito, como que luego ya no sabes qué hacer con tu vida, ese calor. Y hoy, como les prometí la semana pasada, vamos a estar hablando de cómo manifesté vivir en estos 3 países diferentes. Digamos que la versión de Alemania ya la tienen en otro episodio súper completa, súper extendida, que es muy gracioso porque ese episodio lo grabé cuando nos mudamos a Portugal y pues ahora les voy a contar cómo manifesté mudarnos a Lisboa. Es muy gracioso porque a veces yo me paro a pensar y como que la manifestación es un constante proceso de deseo, de querer, de ganas, de gusto, de elección, pero al mismo tiempo de soltar, de dejar ir. Y lo más importante de lo que he aprendido hasta el día de hoy es que la manifestación es un proceso de co-creación. El universo y nosotros. Estamos co-creando. Y es maravilloso porque hay muchas cosas en el proceso de manifestación y sobre todo cuando estamos hablando de viajes, de vivir en otros países, etc. Mucho de ese proceso no tenemos ningún control sobre él, ¿cierto? No tenemos control si la persona que nos va a tocar, que nos va a recibir para hacer una visa es amable o no. No tenemos el control sobre las políticas migratorias de los países. No tenemos control sobre cuánto cobran de impuestos los países. No tenemos control sobre prácticamente nada externo a nosotros, obviamente. Pero tenemos mucha parte en que sí tenemos control y esa es la parte en la que co-creamos con el universo. Entonces, rebobinando un poco, nosotros nos mudamos a... Este capítulo va a ser súper chisme, o sea, súper chisme. Si te dan ganas, si quieres o te ha gustado la idea de mudarte del país, sea donde sea que estés viviendo, incluso si estás viviendo en España, o sea, bueno, obviamente digo que pues porque estamos hispanohablantes en este podcast, fuera del país y has querido migrar, muchas de estas cosas van a resonar. Si eres de Latinoamérica, van a resonar aún más porque digamos que ustedes lo saben, tenemos un trato bien diferente al resto de nacionalidades o áreas del universo, del mundo, no del universo, del mundo, cuando en términos migratorios estamos hablando. Entonces, nosotros nos mudamos a Alemania, a Múnich, y honestamente estábamos muy felices, habíamos empezado a crear nuestra vida y la manifestación de todo ese proceso, como todo yo creo, no siempre es así, pero muchas veces se siente al principio súper imposible, luego hay una chispa, un atisbo de esperanza, un atisbo de luz y de repente empieza todo a fluir y en un parpadear tienes todo, tienes esa manifestación que estuviste pidiendo, a la que le estuviste botando tanta energía.
Nosotros estábamos, como les digo, en Múnich y algo dentro de nosotros como pareja y como individuos empezó a cambiar. Yo hablo y soy muy honesta, yo soy la principal persona en mi relación que, o sea, a mí me gusta pensar en mí como que soy muy tipo capitana, entonces yo generalmente tiendo a marcar el rumbo. Obviamente cuando estamos en Múnich, yo amo Múnich, amo Alemania con todo mi corazón, siento que es un gran país, pero cuando estás trabajando en español y digamos en todo el tema del coaching, yo necesitaba estar en un entorno que fuera mucho más amable para mí. Incluso para Daniel también nos habíamos estado encontrando con algunas trabas, por así decirlo, a nivel migratorio, nada grave honestamente, pero que no nos permitían vivir la experiencia que queríamos vivir. Para nosotros el mudarnos a Alemania o el mudarnos a Europa en este punto, porque ya no puedo decir Alemania, el mudarnos a Europa en este punto, siempre había sido de construir nuestra vida, de vivir la vida que queríamos vivir, de echar un poquito de raíces, etcétera, etcétera. Y empezamos a encontrarnos con ciertas trabas migratorias en Múnich y dijimos, ¿saben qué no? Mejor... Y me acuerdo que yo le dije a Daniel como, mira, necesito más inspiración, necesito estar en un entorno más amable, necesito estar rodeada de cosas que me inspiren un poco más, porque yo estoy en el negocio de crear, ¿no? En el negocio de acompañar a las personas, de crear, de nuevas perspectivas, de nuevas cosas, de belleza. Eso me gusta, eso me alimenta. Y yo sentía que en ese momento de nuestra vida, llámese noviembre del 2022, yo ya no me sentía así. Incluso un poquito antes, debo admitirlo, porque recuerdo que la primera vez que le mencioné esto a Daniel, estábamos aprovechando el último día de sol en Múnich. Entonces debió ser septiembre, octubre, yo creo. O sea, ya casi un año, Dios, cómo pasa el tiempo. Y como que yo le dije, y fue muy sincera de mi parte, y se lo dije, yo igual estaba muy contenta en Múnich, o sea, era como esta dicotomía, ¿no? Yo era muy feliz, amo Alemania, me encantaba la ciudad, me encantaba nuestra casa donde vivíamos, era todo para mí. Y al mismo tiempo sentía que algo no terminaba de ser congruente, como que algo me hacía falta. Que a ver, puede que sintamos esto en el proceso de manifestación muy constantemente, que sintamos que tenemos lo que queremos, pero algo no me convence, ¿no? Y eso no significa, lo que no quiero que entiendas, es que hay algo perfecto del otro lado. No hay nada perfecto. No vamos a encontrar el lugar o las circunstancias completamente perfectas para vivir nuestra realidad. Somos 100% responsables de cómo integramos nuestro entorno y cómo integramos las circunstancias para crear esa vida perfecta, esa vida ideal, todo esto que queremos, ¿no? Todo esto que nos soñamos y que queremos manifestar. El entorno. Y en este caso, en Alemania, el entorno estaba siendo difícil para mí y estaba siendo difícil también para mi esposo. Entonces decidimos, despacio, con cariño, con tiempo, empezar a buscar otra opción. Para nuestra fortuna, apareció un nuevo tipo de visa en Portugal. Justamente después de que decidimos empezar a hacer cambios, apareció una nueva visa. Nuevita, que nos facilitaba muchísimo las cosas en términos migratorios, otra vez. Sobre todo para Daniel. Ustedes, como saben, yo trabajo mucho con mi negocio de coaching, apoyando a las personas y todo esto. Entonces, como que nos movemos un poco en función de que donde estemos sea beneficioso para los dos. Y creo que esto es muy importante en la parte de pareja, de equipo, y es no creemos nosotros que podamos estar en un lugar que solo le sirve a uno, ¿sí? Entonces, el caso, decidimos mudarnos a Portugal y el proceso de la visa, aunque era muchísimo más sencillo, por estar viviendo en Europa, es decir, nosotros éramos residentes de Alemania, ya éramos residentes, ya nuestra residencia no era en Colombia. Eso hizo un poco más fácil el proceso, más que todo el trámite, porque como ustedes saben, pedir o solicitar una visa para salir del país en cualquier embajada en Colombia, o bueno, en Latinoamérica, no sé si es así en todos los países, pero me imagino que es por los mismos matices, es súper difícil porque todo el mundo quiere salir, hay muchas solicitudes de visa, entonces como que si tú te quieres ir tienes que esperar 3-4 meses y estar como básicamente un adicto ahí recargando la página para poder solicitar visas. Y eso a mí, ese proceso que fue el que vimos en Colombia, me pareció súper deshumanizador, ¿cómo se dice? Bueno, me quitó mucha humanidad porque era depender mucho de algo. Era soltar, ¿no? Era soltar el control. Y ahí es donde entra la parte de co-creación en los procesos de manifestación.
¿Qué necesitamos para manifestar? Y aquí hago como un break de la historia para meter los conceptos, como ya saben, que me gusta hacerlo. Para manifestar se necesita el deseo, la respuesta y estar dispuesto a recibirlo, ¿no? Y últimamente he estado leyendo este libro que se llama Ask and It's Given de Abraham Hicks, que si nunca no saben qué es Abraham Hicks, es un concepto bien interesante, pero dejaré que lo googleen si es algo que les interesa. Ask and It's Given, pide y se te será dado. Y dice que para que nosotros podamos manifestar, y estoy totalmente de acuerdo y mi experiencia me lo ha enseñado, están estos 3 pasos. Hacemos una petición al universo, esa petición es respondida, tenemos una respuesta, no se nos da lo que pedimos, y el tercer paso es el más difícil, y es estar dispuestos a recibirlo. ¿Por qué es el más difícil? Porque no sabemos cómo hacerlo. Porque cuando pedimos algo, muchas veces lo pedimos desde el esto me hace falta, y no, esto es lo que deseo. Cuando estamos en la energía de esto es lo que deseo, es mucho más fácil, es mucho más rápido, fluye, sentimos que, qué rico, qué placer, qué deleite. Así funciona y debería funcionar las manifestaciones. No siempre es así. Entonces, cuando queremos algo desde la escasez, ¿será que sí? Es que no lo tengo, es que quisiera, pero es que no lo tengo, o me hace falta. Todo este tema con la escasez lo que hace es que por más de que el universo esté listo para dárnoslo, nosotros no estamos en la energía de recibirlo. Y es ahí donde tenemos que trabajar y ayudarnos a nosotros mismos intencionalmente. Y aquí es donde les vengo a contar yo. Yo estaba en ese momento con todo el tema del viaje a Portugal en el que no estaba lista para recibirlo. Y ahora que miro hacia atrás digo, entiendo por qué. Mi deseo era un nuevo entorno, mi deseo era una facilidad migratoria tanto para mi esposo como para mí y que ambos pudiéramos hacer con mayor flexibilidad lo que queríamos hacer en el mundo. Y yo tenía miedo, entonces digamos que el proceso para Daniel de solicitud y aprobación de la visa fue súper rápido y fue súper fácil, pero la mía no, la mía se demoró mucho más. Y tiene sentido, cuando miro atrás, Daniel ya estaba súper desapegado de Múnich, yo no, yo estaba todavía aferrada, a mí me gustaba mucho la ciudad. Tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros amigos porque siguen siendo nuestros amigos. Ya habíamos creado como una comunidad y un hogar muy bonito. Como esa sensación que te mueves por la casa como tu casa, que si eres migrante o por alguna razón de la vida te has mudado mucho o viajas constantemente, es difícil de tener, ¿no? Es difícil sentirte en casa cuando... O sea, cuesta, es un proceso que cuesta adaptarse y sentirte que ya te mueves, que fluyes, etcétera. Y ya habíamos llegado a ese punto en Múnich, o yo ya me sentía en casa, en el apartamento, en el piso que teníamos en Múnich. En el piso, es una palabra española, ay, lo siento amigos, pero ya estamos acá y todo eso se va pegando poquito a poquito. Y la más exagerada, bueno, no pasa nada. Y para mí era muy difícil soltar, porque justamente cuando nosotros tomamos más o menos la decisión de soltar Múnich, empezaron a llegar un montón de cosas a las que yo me quise agarrar. Me quería aferrar un montón y quería y disfrutaba y me gustaba. Entonces, claro, yo por dentro yo estaba cero preparada para recibir esa manifestación. Yo había hecho mi pedido al universo, que era universo, quiero mudarme a Portugal, a Lisboa con mi esposo, bla, bla, bla. Daniel fue, toma tu visa, súper rápido, súper sencillo. Pero la mía se demoraba. Y entre más se demoraba, más era yo en mis discusiones internas, que todos las tenemos, diciéndome, tal vez esta no es la decisión correcta. Tal vez yo debería esperar. Tal vez Daniel debería irse solo y yo debería quedarme y esperar. Tal vez. Y entre estos tal vez, me iba bajando el deseo de irme, ¿no? ¿Cómo entonces, si estás en esta situación donde tú dices, mira Ángela, como que sí, como que yo me siento así, como que estoy tratando de manifestar algo, pero al mismo tiempo no logro conectar con el deseo y estoy desde la duda, desde la escasez, desde... no sé si es posible, tal vez no. Y eso que uno cualquier cosita lo toma como una señal negativa, puedes hacer lo siguiente y es utilizar diferentes técnicas de manifestación. Hablamos de algunas en el primer episodio, ya ahora esto se siente como un tema de varias partes, pero en el episodio donde hablo de cómo manifestamos vivir en Alemania, les contaba algunas. ¿Cuáles técnicas a mí me sirvieron muchísimo para manifestar mudarnos a Portugal y manifestar, tómatelo como ponerte en la energía y en el estado mental y emocional de recibir y espiritual, de recibir. Estoy lista para recibir esto que deseo. Lo deseo, no lo necesito, lo quiero, lo deseo, me hace bien, me hace feliz. Porque cuando lo piensas por el otro lado y estás intentando manifestar algo que te pone ansiosa, que te pone nerviosa, que te asusta, obviamente
hay muchos bloqueos, tanto a nivel consciente como espiritual y emocional y energéticos, obviamente, que no van a permitir eso porque es que tu reacción a ese deseo es miedo, angustia, ansiedad y todos sus espectros. ¿Qué hice yo? Primero, journaling, o sea, diario, escribir. Siento que es de las cosas más poderosas. A ver, que yo siento que todas las personas que hablamos de manifestación, obviamente es algo que sabemos, pero se nos olvida. Como que uno manifiesta algo y luego se te olvida cómo lo manifestaste. Una de las cosas más importantes es escribir. ¿Por qué escribir? Primero porque saca la parte racional de ti y te ayuda a concentrarte en la emoción. ¿Cómo es este proceso de escribir? Y si me estoy repitiendo a mí misma del episodio anterior, no importa, tómatelo como un recorder y un refresh. Tú escribes como si ya fuera realidad, y a la manera que a mí me gusta hacerlo es agradecer por las cosas que ya pasaron. Ejemplo, agradezco porque una de las cosas que yo escribía era: agradezco porque el viaje, la mudanza de Múnich a Lisboa fue muy fácil. Agradezco porque nos pudimos establecer rápido. Agradezco porque tenemos un lugar a donde llegar en Lisboa. O sea, cosas muy pequeñas. Entre más pequeña sea la cosa, o más mundano, entre comillas, sea la cosa por la que puedes agradecerle al universo que está pasando en esta manifestación, en esta nueva realidad a la que quieres llegar, más fácil va a ser para tu inconsciente creer que eso es fácil. Es fácil agradecer porque me tomo, digamos, a mí me encantaba y todavía lo hago, visualizarme e imaginarme, escribir lo que sea, tomándome un té o un café en el lugar donde quiero estar. ¿Por qué? Porque es parte de mi rutina. 98% de los días tomo té o café, sobre todo té. Pero entonces ese 99%, cuando yo le cambio un poquito el contexto, entonces ya no estoy en mi casa de Múnich, sino que en mi casa de Múnich donde siempre me tomaba mis tés, sino que estoy en otra nueva casa con una nueva vista diferente, eso le hace entender a mi subconsciente que es fácil porque simplemente estoy haciendo algo cotidiano. Que yo creo que es donde a veces cometemos el error. Y digo error, a mí me parece que es un error porque lleva a la frustración en lugar de la gratitud y de la sensación de que es posible. Cometemos el error de cambiar drásticamente la visualización. Sí tenemos, y mi esperanza sí es que visualicemos en grande. Obviamente no fue fácil visualizarme tomando un té en Colombia a tomarlo en Alemania, como que sí se sentía más lejos de lo que se sentía Alemania-Portugal, pero es un proceso. Coge las cosas mundanas. Para mí lo más mundano era eso, tomarme un té y visualmente, si no eres una persona muy visual, escríbelo, trata de sentirlo en el cuerpo, cómo se sentiría el café caliente o el pocillo caliente o la taza caliente, como quieras decirle, en un clima más cálido. En Alemania en ese momento estaba haciendo un frío terrible, terrible. ¿Cómo se sentiría? Eso por un lado. Otra cosa mundana, entre comillas, era la ducha. Creo que esto lo mencioné en el episodio de Alemania. Y a mí me gustaba mucho bañarme, y de verdad que todavía lo hago, escuchando música. Y es una playlist muy específica, donde las canciones me hacían imaginarme ese otro lugar. Lo hice desde Colombia, y yo cerraba los ojos y visualizaba que en ese abrir de nuevo los ojos iba a estar en una ducha diferente. Es algo que hago todos los días, si no tengo demasiada pereza. Me baño. Cerrar los ojos un momento, te demoras 5 o 10 segundos. Pues si te puedes demorar más, maravilloso. Entre más ancles esa emoción, mejor. Pero yo me baño y cuando cierro los ojos me imagino que la ducha cambia. Estoy en un lugar nuevo. Entonces pasé de la ducha de Bogotá a la ducha de Alemania y se los juro que esa primera sensación de bañarme en la ducha de Alemania fue como wow. Luego hice el mismo proceso para Portugal. Me imaginaba escuchando cierta música, cambiando mi realidad. La música en la parte de Portugal fue muy importante porque la música de verdad conecta. Yo personalmente soy una persona que se guía mucho por la letra. Obviamente el ritmo, la melodía juega un papel. No toda la música me gusta, debo admitirlo. Pero en el 90% de los casos me guío por la letra. Entonces yo lo que hice fue buscar canciones específicas que me hicieran pensar en la playa. No en Portugal, porque yo no quería cerrarme tan específico. Yo quería estar en la playa. Mi mayor ilusión en ese momento, mientras nevaba en Alemania, era estar en la playa, sentir el sol otra vez en la piel, sentir como ese aire calientito, eso. Entonces yo me concentraba y ponía música, había una canción en específico, y tú puedes hacer lo mismo, busca una canción o seguramente ya tienes una canción que cuando la escuchas, ¡pum!, inmediatamente piensas en ese deseo que quieres, en esa manifestación que estás tratando de traer a tu plano físico.
Y yo me sentaba o me paraba a escucharlo, realmente estaba me paraba a escucharla, a bailar. Entonces bailaba un montón con los ojos cerrados, visualizando que estaba en Portugal, que estaba en la playa, y lo hacía muy constantemente. También otra de las herramientas era, yo manifestaba mucho o manifiesto mucho con las visualizaciones. Entonces yo futuro. Ustedes saben que yo soy una loca con el yo futuro y me visualizaba mi yo futuro en escenas específicas. Y hoy me complace, digamos, había una escena específica que yo me imaginaba bastante y era yo estar en la playa, yo estaba sentada en la playa, estaba sonando música, viendo el mar, sobre todo mi visualización siempre era en una zona de Portugal, al sur de Portugal, que se llama Algarve, que yo había visto mucho en fotos y en Pinterest, no sé qué. Y yo me imaginaba ahí escuchando música y yo veía a mi esposo llegar con una botella de vino. Esa era mi visualización siempre. Pues amores míos, el cerebro y la mente inconsciente es demasiado poderosa porque en mayo de este año, es decir, tal vez unos 3 meses después, bueno, digamos que, no mentiras, póngamele más, como unos 4 meses después de que yo empecé a tener esta visualización clara, efectivamente fuimos a Algarve con uno de nuestros mejores amigos y estuvimos en Algarve, estábamos sentados en la playa, viendo el mar, estábamos ahí con las rocas, todo lindo, todo precioso, y Daniel llegó con la botella de vino, fue una cosa preciosa, y a eso súmenle que me traía galletas con chips de chocolate, entonces fue como, ¡puah! Se fue por los cielos la manifestación, fue divino. Y son esos momentos que uno dice como, wow, este trabajo funciona, ponerme a mí misma en estos estados de es posible, de es real para mí también, es una maravilla, funciona y se siente muy bien. Dentro de toda esta historia, nosotros decidimos mudarnos, no sé qué. Yo, a través de estas herramientas que les acabo de contar, bueno, eso y un vision board. Como saben, todos los celulares tienen como una, ¿cómo se dirá eso? Como una función en la que puedes añadir como widgets, como gadgets, no sé si es la palabra correcta, pero como gadgets a la pantalla de inicio. El inicio de mi celular es completamente en blanco. No tiene ninguna aplicación, no tengo nada. O sea, a mí me gusta tener la pantalla limpia. Tengo en el fondo de pantalla, creé un vision board digital y lo puse de fondo de pantalla del computador, del iPad, del celular, de todo. ¿Para qué? Para verlo constantemente. Y miren, no lo he cambiado, al día de hoy no lo he cambiado, pero hay cosas que se mantienen bastante claras. De hecho, el que se mantiene en este momento es bastante claro porque me veo a mí misma con mi esposo, un apartamento nuevo, escribiendo, con mi negocio, como amigos, un poquito viajando, este tipo de cosas. Imágenes muy claras. ¿Cuál es el punto de estas imágenes? Le ayudan a mi subconsciente a verme a mí misma en esas situaciones. Esas son las situaciones que yo quiero manifestar. Entonces eso también es una herramienta muy útil, sobre todo si eres una persona visual. Si eres una persona que se guía más por la emoción, de pronto la música se adapta mejor a tu caso. Entonces, dentro de eso, yo empiezo a abrirme a la posibilidad de recibir esta manifestación. El proceso fue difícil, yo no voy a mentir, difícil emocionalmente porque para mí fue dejar muchas de las cosas que amaba y muchas de las cosas por las que había luchado mucho tiempo. Para mí el tema de Alemania fue un sueño muy grande por mucho, mucho tiempo. Tenía a mis amigos y no solamente teníamos nuestro círculo de amigos que habíamos creado con Daniel, sino que yo también ahí tenía a mis amigos desde hacía 12, 13 años, que me hacía mucha ilusión tenerlos cerca, que tal vez no los veía todos los días ni todas las semanas, pero sobre todo mi mejor amiga estaba ahí y era muy difícil y para mí fue muy doloroso soltar y dejar ir todo eso, ¿no? Entonces dejar ir la idea de que Alemania era mi meta. Como que me di cuenta que Alemania al final fue un punto en el camino y eso también está bien. Entonces nos empezamos a despedir, empezamos a literalmente a decirle a las personas que nos íbamos. Y me acuerdo tanto que tuvimos una fiesta en la casa con nuestros amigos y creo que ahí ya les habíamos dicho que nos íbamos. No, mentiras, fue cuando el día que les dijimos que nos íbamos, yo estaba todavía como con ese recelo de... porque yo todavía no había escuchado nada del proceso del visado. Pero como que el decirles a ellos para mí fue hacerlo realidad. Sobre todo porque cuando les dijimos ya habíamos decidido una fecha de mudanza. Y cuando digo decidido una fecha de mudanza es que ya habíamos comprado los tiquetes porque... digamos que nosotros en pareja como tal manifestamos mucho juntos haciendo las cosas antes de que pasen. Por ejemplo,
creo que se los dije en el anterior, pero nosotros un año antes de mudarnos a Alemania, bueno, fue un año por el tema de la pandemia, porque hubiera sido antes, habíamos comprado las maletas que queríamos, con las que nos queríamos ir. Habíamos comprado los tiquetes y eso hicimos en este caso. Así manifestamos nosotros, no me pregunten por qué, pero nos funciona bastante. Y habíamos ya comprado los tiquetes para mudarnos de Múnich a Lisboa. Y en el momento en que se los decimos a nuestros amigos, sin decirles mentiras, el día siguiente me respondieron de la embajada diciéndome que, bueno, que fuera por mi visa, que fuera a recoger la visa. Entonces, es como ese momento en el que dices, como que te rindes, como que sueltas y dices, sí, esto es lo que quiero, de verdad esto es lo que quiero y estoy dispuesta a hacer los sacrificios que tengo que hacer, a soltar lo que necesito soltar para poder recibirlo, porque no puedo recibir Portugal si estoy agarrando Alemania. No podía hacer esa transacción, ese cambio, ¿no? Maravillosamente así se manifiesta, soltando, dejando ir, soltando eso que necesitamos soltar, eso a lo que nos estamos aferrando, y puede ser incluso esa idea de ti. Puede ser incluso que necesites soltar la preconcepción que tienes de ti mismo o de ti misma, de lo que eres o no capaz, de lo que está bien o lo que está mal. Tal vez necesitas soltar eso para poder tener las manos vacías para recibir lo que necesitas o lo que quieres manifestar en este momento. Así, entre tantas cosas, en una de las reuniones que estábamos haciendo con nuestros amigos, porque fue, sin decirles mentiras, un mes donde nos veíamos 2 veces por semana a celebrar y abrazarnos, entonces fue muy bonito. Y en una de esas, una de mis amigas me dijo, ¿alguna vez soñaste con ser nómada digital? Y yo dije como, claro, me parecería, o sea, la verdad sí, y honestamente sí, yo decía como qué chévere poder trabajar donde tú quieras, poder viajar por el mundo, me parecía algo como que era el tipo de lifestyle, y ojo en el era, que me llamaba muchísimo la atención. ¿Y por qué era? Porque después de que decidimos mudarnos a España, dije, no más, esto de vivir, de saltar y saltar, no es para mí. Porque tal vez es porque soy Tauro con ascendente en Virgo y me gusta la tierra, me gusta las raíces. No sé si es por eso o por qué, simplemente es mi personalidad o mis gustos particulares. Sí, viajar es una nota. Por eso también elegimos Europa, porque sentimos que en cuestión de horas en avión puedes estar en un lugar completamente diferente, una cultura completamente diferente y regresar fácilmente. Pero el caso es que yo en ese momento, cuando ella me lo dice, yo pensé, sí, sí me gustaría. Pero, los nómadas digitales generalmente, y lo digo porque es importante saberlo, generalmente son personas que tienen un documento migratorio que les abre muchas puertas. Y no es lo mismo viajar tú sola a viajar con tu pareja y viajar con tus gatos. ¿Y por qué lo digo? No porque el tener pareja o estar casada o tener mis gatos sea un limitante. No lo es, pero sí es un factor que necesito tener en cuenta en mi vida, que yo no puedo simplemente saltar de país en país cada 3 meses, digamos como me lo permitiría una visa normal o una visa de turismo o una estancia de turismo más bien, sino que es importante para mí que las relaciones que tengo con mi esposo y con mi familia, que son mi esposo y mis gatos, sean saludables, tengan sentido para todos. Ustedes saben que los gatos no son los más aptos para moverte constantemente y a mí eso me gusta de los gatos. Tal vez por eso me gusta a mí también quedarme quieta un poquito, ¿no? Y obviamente con el tema de mi esposo, pues no es tan sencillo. Cuando él no tiene la misma flexibilidad laboral que yo, no es igual de fácil. Entonces, bueno, nada. Llegamos a Portugal manifestando un viaje muy tranquilo, un lugar donde llegar. Y voy a ser completamente honesta con ustedes y es que fue muy difícil para mí. Fue muy difícil adaptarme, fue la energía de la ciudad definitivamente no estaba alineada a la mía. Entonces fue muy difícil y en menos de un par de semanas ya yo estaba preparada para irme. O sea, como que el ciclo de esa aventura que me había costado tanto manifestar, que me había costado tanto convencerme que quería manifestar, había llegado a su fin muy rápido, muy, muy rápido. Y eso también es una de las razones por las que en términos de contenido, en términos de programas, de todo lo que yo tenía planeado para hacer este año, que se los había comunicado en algún momento, es una de las razones por las que no fue posible. Y digo que no fue posible porque para mí, humanamente no fue posible. Porque yo no tenía la energía, no me sentía a gusto, no me sentía cómoda, no sentía que estuviera recargada, no me sentía en casa. Y ese no sentirme en casa a mí me dio muy, muy duro.
Por eso digo que el tema del nómada digital y todo eso está muy chévere en el papel, o en Instagram, más bien está muy bonito en Instagram, pero en la vida real, cuando tienes que estar pasando por procesos migratorios, por visas, por buscar dónde vivir, por la incertidumbre de que, sobre todo, no sé cómo está en el resto del mundo, pero en Europa está muy, muy difícil la parte de habitacional, de buscar dónde vivir, o sea, la casa y todo eso está muy complicado. No solamente está carísimo, sino que es muy difícil. Y más cuando eres latinoamericano, o sea, como se dice, no es por desilusionarlos o decirles no lo hagan, háganlo si es su sueño, pero tengan en cuenta que viene con muchas cosas, viene con muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando llegamos a Portugal, lo que les digo, la energía no era para mí, no es mi ciudad, no es mi país, y no porque no fue a Colombia, sino no era para mí, no hacíamos match, era como una pieza rompecabezas de un puzzle diferente que yo estaba tratando ahí de encajar y simplemente no funcionó. Y cuando me di cuenta y cuando junto con Daniel aceptamos que no era, digamos que aquí es donde viene la parte de cómo hacemos que esto funcione para ambos. En Múnich no funcionaba sobre todo para él y en Lisboa no funcionaba para mí. No funcionaba para nada. Como les conté en el episodio anterior, depresión profunda. Y eso es lo bonito de tener una relación con tu pareja donde la comunicación es abierta y es honesta. Y donde se respeta al otro tanto como quieres que te respeten. Entonces eso crea, digamos en nuestro caso particular, una relación donde estamos ambos muy abiertos al cambio, estamos muy abiertos a adaptarnos y estamos muy abiertos a co-crear una relación y una vida que nos permita genuinamente disfrutar de nuestra convivencia como pareja y de nuestras vidas como individuo. Porque Daniel estaba mucho mejor en Portugal, pero yo estaba mucho peor. Entonces era muy bien por él, pero era muy mal por mí. Obviamente todo esto vuelve, no es tan sencillo como no me gustó Portugal, me voy. No, porque si eres migrante o has migrado alguna vez, sabes que no es fácil. O sea, tú no puedes simplemente moverte de país en país y ya. Aunque pareciera que eso estuviéramos haciendo, pero no. Por detrás hay todo el proceso de visado, hay todo el proceso de trámites legales, de documentos, de registros, de desregistros, de bancos, bueno, un montón de cosas que quitan y consumen un montón de energía, no voy a mentir, no es fácil, pero es parte de las cosas a las que estoy dispuesta a sacrificar, a renunciar o a las que estoy dispuesta a esforzarme para vivir en Europa. Porque tal vez no hemos encontrado el país definitivo, no lo sé, pero por ahora sabíamos que Lisboa, bueno, Portugal en general no lo era. Entonces en ese momento empezamos una búsqueda y si soy 100% honesta fue una exigencia de mi parte, fue como yo acá no puedo, no por el país, simplemente yo no puedo, no me veo acá. Me sentía muy sola. A ver, después de pasar de tener una casa llena de gente todo el tiempo durante el invierno, a llegar a un clima mucho más amable, que fue un gran punto para Portugal, a tener una casa completamente vacía y no tener nada de red de apoyo. Había una red de apoyo, nuestros amigos de Alemania siguen siendo nuestros amigos, yo sigo teniendo mi familia y mis amigos en Colombia, pero no es lo mismo. En ese proceso es cuando yo valoro mucho la relación que tengo con Daniel porque básicamente abrió la puerta a que ambos nos volviéramos a preguntar qué queremos, qué es lo que genuinamente queremos y qué estamos haciendo y cuál es nuestra expectativa con nuestra propia vida. Porque esto ya deja de ser, un viaje o digamos que yo creo que a veces uno lo ve así, ¿no? Con las personas que viven en el exterior. Es un viaje y está pasándola súper rico afuera, pero no vemos lo que hay por dentro, lo que hay por detrás y lo que hay a futuro. Cuando eres migrante, otra vez, sobre todo Latinoamérica, las personas que no tenemos un pasaporte tan abre puertas, no es como que tú llegas y pides una visa una vez y ya estás all set. No, es un constante esfuerzo para, digámoslo en palabras amables, demostrarle al gobierno del país donde estás viviendo que mereces seguir viviendo ahí, básicamente. Entonces, bueno, fue buscar como qué hacemos, para dónde vamos. Y una de las razones principales por las que nosotros habíamos salido de Colombia y habíamos ido específicamente a Alemania era por el tema de la música. Como ustedes saben, Daniel es músico, es ingeniero de sonido, es profesor de piano, etcétera, etcétera. Pues el editor, productor y todo el podcast. Y eso nos hacía movernos también en función de que él cumpliera sus sueños y sus expectativas con respecto a su carrera. Después de evaluar muchas opciones, llegamos a la conclusión de que, no, el universo nos dijo, ¿saben qué? Tomen. El universo escuchó nuestras peticiones, nuestros deseos y queremos estar en un lugar donde para mí sea fácil mantener mi negocio, tener el tiempo, tener la flexibilidad de conocer personas
que quieran trabajar conmigo, que poder experimentar las cosas nuevas que estaba haciendo, como lo de breathwork, bueno, que estoy haciendo, y que al mismo tiempo sea un lugar donde Daniel pueda explotar sus talentos y explotar lo que él quiere hacer. El universo escuchó esa petición y dijo, ok, los escucho, y nos entregó una maestría que las personas que nos conocen saben que es como caída como anillo al dedo para Daniel, es como la maestría perfecta, hecha, diseñada para él, en Madrid. Nosotros encontramos, bueno, nosotros es mucha gente, bueno, sí, no, bueno, digamos que Daniel encontró la maestría 4 semanas después de que llegamos a Lisboa. Y desde ese momento las cosas cambiaron radicalmente. Cambiaron en el sentido que no estábamos en Lisboa por mantenernos en Lisboa, sino por el proceso que requería poder mudarnos a España. Como les digo, no todo es tan simple cuando no eres de la Unión Europea en este caso como mudarte y saltar de un país a otro y ya. Detrás hay muchas cosas legales que es importante tener en cuenta. Yo nunca recomendaría que te vinieras a otro país sin documentos porque me parece que eso simplemente hace la vida más difícil. No digo que sea fácil porque los documentos que te exigen generalmente son difíciles y requieren dinero y requieren tiempo y requieren un montón de cosas, pero siempre hay alguna manera de hacerlo legal. De hacerlo legal, hacerlo bien y ayudarte en el proceso. Solamente quería hacer esa aclaración, porque sé que hay mucha gente que le llama mucho la atención venir a Europa sin documentos y en mi experiencia y lo que vi de las personas que estaban en Portugal y lo que más o menos hemos visto estando en España es que no es fácil. No es fácil y uno tiene que estar preparado para muchas cosas de autocontrol y supervivencia, un toque. Pero está bien, todos podemos pasar por ahí si es algo que tú quieres, solo cuídate a ti mismo. El caso. Empezamos a estar en Portugal por el hecho de poder hacer nuestro proceso de migración correctamente. Teníamos que estar cierta cantidad de meses en Portugal para poder mudarnos a España. Y el proceso de manifestación de España fue tan claro, tan transparente. Yo lo pienso en estos momentos que puedo mirar hacia atrás y es, en Portugal yo estaba sosteniendo el aire. ¿Sabes? Como cuando haces y sostienes el aire un momentito, pero yo me sentía así todo el tiempo. Y cuando llegamos a España fue como ese soltar, ese dejar ir. Eso fue para mí mudarme a España. Claro que cuando tuve la formación de breathwork en Barcelona, ya había venido a España y ya sentía la diferencia, ya sentía como mi energía cambiaba, como mi aura se transformaba al estar acá. Y hay muchas personas que dicen como, no, mira, es que no eres, y sé que seguramente lo habré dicho yo alguna vez en mis inicios, o sea, muchas personas dicen como tienes que adaptarte y tienes que hacer ese mindset work, ¿sabes? Como trabajar en tu mindset, en tus pensamientos, porque no es el entorno, sino eres tú. Y sí, o sea, sí, no voy a decir que no, sí es verdad que son mis pensamientos acerca del entorno, pero también, y no me voy a cansar de decirlo, el entorno influye muchísimo. Si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos a gusto, no somos la misma persona. Yo en Portugal sentí que me perdí mucho y por mi culpa, no porque la ciudad hiciera algo, no porque no sea una ciudad preciosa, Lisboa, no por nada de eso, sino porque no era compatible, nuestras energías no eran compatibles. Y cuando yo aprendí a valorar y a respetar eso de mí y dejé ir la expectativa de poder adaptarme a este lugar, se abrió la puerta de España, de Madrid en específico, como con tapete rojo. Fue muy bonito, fue muy sencillo, se ha sentido muy fácil el proceso de manifestar España, tanto para mí como para Daniel. Digamos que también para Daniel fue muy sencillo, fue muy fácil. No porque sea fácil per se, sino porque estábamos tan listos y tan dispuestos a aceptar, a recibir esa manifestación, que no tuvimos que esforzarnos tanto como en otras ocasiones o con otros aspectos. Y digamos, si te estás preguntando, bueno, si fue tan fácil España, ¿cómo utilizaste todo el tema de la manifestación en este caso? Dejar ir, soltar. En todo este proceso de mudarnos a España, que estamos recién mudados, que llevamos como 8 días, bueno, 10 días literal, ha sido una práctica aún más consciente, aún más intencional, más y más y más, de soltar, de dejar ir, de confiar que en este proceso de co-creación, cuando haces tu parte, la otra parte llega bien. Cuando haces tu parte por tus propias manifestaciones, cuando pides desde el deseo,
desde el quiero, desde el puedo y no desde la escasez, no tengo, no sé cómo, me falta, es un proceso de co-creación y tu papel está en desear, actuar y hacer lo que puedes hacer, porque sí hay una parte importante de acción, y recibir, estar dispuesto a recibir, porque de lo contrario va a ser un constante golpearse contra la pared, siento yo. Va a ser un proceso de quiero esto, pero no, entonces me golpeo y le echo la culpa al universo. Es que el universo no me lo da, es que algo pasa, es que no me lo merezco. Nos empezamos a creer un montón de mentiras que lo único que hacen es alejarnos más y más de nuestras manifestaciones. Y yo sé que este ha sido un capítulo muy largo, pero ya para cerrar, ¿qué quiero que te lleves de este episodio? Manifestar muchas cosas es posible. La manera más fácil de manifestarlas es teniendo un proceso constante, coherente y centrado, digamos, alineado energéticamente, de qué quieres y por qué lo quieres. Muchas veces queremos cosas o momentos o situaciones o personas o lo que sea que no se nos dan. Por más de que lo queramos, por más de que hagamos cartas al universo, por más de que hagamos todas las herramientas, no se nos dan. Porque no están alineados para nosotros. Y tenemos que aceptar que eso también pasa. Tenemos que estar en la capacidad de asumir la responsabilidad que a veces nuestros deseos no están alineados con nosotros, sino están alineados con una expectativa externa. Están alineados con una expectativa de nuestra familia, de la sociedad, y no está pura y meramente alineado con lo que nosotros en el fondo de nuestro corazón queremos, necesitamos y somos. Por eso es tan importante todo el trabajo de desarrollo personal. Por eso las personas que hacen todo el tema de desarrollo personal, no solo los coaches y terapeutas, no, sino las personas que se llevan a sí mismas por un proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, pueden manifestar cosas más fácil. Por eso es que son esas personas las que tienen más dinero, tienen mejores trabajos, viajan más, como que de lejos se ve como si fueran estas personas como que tuvieran un polvo mágico y simplemente pueden tener todo lo que quieren. Y cuando no has pasado por el proceso de autoconocerte, de genuinamente saber qué es lo que quieres, no lo puedes manifestar, porque es que no sabes a ciencia cierta si eso es lo que tú quieres, si eso es para ti. Yo muchas veces pensé, todavía estoy en el proceso de decidir, yo estoy muy entre este juego, este baile erótico, entre una vida lujosa o una vida muy simple. Y son opuestos, y a mí me gusta mucho la polaridad. Pero necesito seguir afinando qué quiero, seguir experimentando, seguir probando, seguir permitiéndome el ensayo y el error para poder descubrir cuál es ese estilo de vida que yo quiero vivir. Y por eso sigo cambiando y mudándome de casas, porque sigo en ese proceso. Quiero una vida lenta, sencilla, suave, o quiero una vida un poco más rápida, más despierta. ¿Qué quiero? Ya probé una vida lenta y suave en Lisboa y no me gustó. Y yo era las que le decía a Daniel como vámonos a una finca, y íbamos en una finca en Colombia. Pero no me gustó esta sensación de ciudad pequeña. ¿Cómo sería? Entonces, cuando empezamos a conocernos más y empezamos a actuar como detectives o investigadores o científicos en nuestra propia vida y nuestros propios deseos, va a ser mucho más fácil manifestar, porque entre más alineado esté el deseo o la manifestación con la persona que somos, con nuestros valores, con nuestras creencias, entre más alineado esté energéticamente con nosotros, más fácil va a ser manifestarlo. Va a ser súper sencillo, va a ser suave, así como ¡pap!, un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que a mí se me da fácil comunicar esto con ustedes, porque para mí está alineado, porque yo sé que hay una parte de mi huella astral de mi conciencia, inconsciencia y de mi destino, y es ayudar a los demás a través de este conocimiento. Y por eso lo hago. Y por eso no me da pena, por así decirlo, invitarlos y decirles como, vengan, inscríbanse al newsletter que va a cambiar de nombre, síganme en Instagram, califiquen el podcast, síganme en Substack. No me da pena hacerlo porque sé que hay tanto valor y voy a seguir construyendo tanto valor para ayudar a los otros. Que vivo de eso, sí, también, claro. Porque hay personas que quieren ir más allá, que quieren tenerme horas solamente para ellos hablando y discutiendo sus problemas específicos. Claro que vivo de ellos, pero también me encanta transmitir y ayudar a las personas a través de estos canales, que son gratis. Que yo te pido, mira, compártelo, cuéntales a tus amigos del podcast, califícalo, dale seguir, todo este tipo de cosas. Porque es importante para mí.
porque está en mi destino y porque está alineado conmigo. Si no fuera así me costaría muchísimo, me costaría horrores. Y al principio me costó un montón. Vayan y escuchen el primer podcast. Al principio me costó muchísimo. No podía articular las palabras, todo se sentía un poquito como orquestado, como actuado. Aunque a veces me escucho y digo que me estoy dando mucho palo. Pero se siente diferente ahora. Mi energía cada vez está mucho más alineada con mi propósito. Y eso se siente. Y yo sé que ustedes lo sienten. Y esa es la invitación con la que quiero cerrar hoy. Conócete. Y conoce el origen de tus deseos y el propósito de tus deseos. ¿Cómo te haces sentir tus deseos? Recuerda, si te sientes bien, si es agradable, si sientes placer, si sientes entusiasmo, alegría, gozo, dicha, es muy probable que tu manifestación venga más rápido. Pero si te sientes asustada, nerviosa, ansiosa, insegura, etcétera, etcétera, es probable que se demore más. Si te sientes así y de todas formas tú dices, no, mira Ángel, es que en serio creo que es lo que yo quiero, está alineado con la persona que quiero ser, con la vida que quiero vivir, pero simplemente me da mucho miedo. Practica las herramientas de manifestación que hablamos hoy. Practícalas. Ayúdale a tu subconsciente a saber que estás en un espacio seguro con esa manifestación. Que mudarte del país, encontrar la pareja, cambiar de trabajo, cambiar de carrera, hacer todo esto es seguro. Es seguro. Vas a estar a salvo, porque ese es nuestro principal instinto, mantenernos a salvo, sobrevivir. Y por eso tenemos que ayudarle a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente. Mis amores, eso es todo por hoy. Voy a repetirlo. Síganme en Instagram, síganme en Substack, inscríbanse a mi lista de emails, que ya después les digo cómo se va a llamar. Háganlo porque vienen cosas súper interesantes, gratuitas a las personas que están ahí. Denle compartir al podcast, califiquen el podcast. Si ustedes deslizan hacia abajo, o sea, si le dan como scroll down en Spotify, van a encontrar una cajita que dice como qué te pareció el podcast. Ahí me pueden dejar los comentarios que quieran. Lo que quieran decirme, me lo pueden dejar ahí, me pueden escribir qué temas quieren hablar, si les gustó el podcast, si no les gustó. Si tú me dices como Ángela, no, este tema me pareció horrible, dímelo, no pasa nada. Aquí estoy dispuesta y abierta a escucharlos, para eso es. Y mi invitación más especial, si quieres ir más profundo, si quieres ver exactamente cuáles son tus deseos, si quieres conocerte, si quieres empezar a quitar esas capas cual cebolla y encontrar el bello ser de luz que es capaz de manifestar todo más rápido, no es instantáneo porque no te voy a decir mentiras, pero más rápido, con más fluidez, con más armonía, agenda una cita conmigo. La primera sesión siempre es gratis, hasta que yo diga lo contrario, pero por ahora siempre es gratis y podemos trabajar. Y mira, algo que me parece súper bonito es que las personas que tienen esa sesión gratuita conmigo siempre se animan a trabajar después y aunque no puedas, por X o Y razón, siempre te vas a ir con algo muy valioso para implementar en tu vida. Y a mí me dejas con la satisfacción enorme y preciosa de conocerte, de darte las gracias por estar en mi mundo y de compartir contigo un rato y conocer un poquito mejor quién eres. Gracias por escucharme, gracias por compartir, gracias por seguirme en todas estas plataformas. Te mando 1000 besos, 1000 abrazos y hablamos en el próximo capítulo. Te quiero, chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.